Y el martes José Antonio Huelga. No sé si te acordarás. Bienvenidos. Bueno, no voy a decir nada, salvo que tenemos hoy a Luis Mari Gómez para hablar de su último libro de cuentos, Trizas, y yo no os voy a presentar porque será Antonio Ortega el encargado de hablar de él, así que el asunto. Gracias. Bueno, pues aquí estamos. Yo no voy a contar quién es Luis Villa, le conocéis todos, sabéis de dónde es, dónde nació y tal. Yo voy a leer unas cuantas notas a propósito de unas reflexiones sobre la lectura de este libro, que va a ser breve. Luego Luis nos va a leer un cuento y luego entablaremos un diálogo, él y yo y todos. Es decir, todo que tengáis, si tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo que hacer, no tengáis ningún problema en llevarlo acá. La primera pregunta. Bueno, aparte de sus novelas, etc., este es el segundo libro de cuentos que publica Luismi, que es algo así como una muestra del desorden de la vida cotidiana. La sustancia de estos relatos tiene cierta progresión. Tiene tres partes. Una trata sobre la primera sobre la infancia, la segunda sobre la juventud y la tercera sobre las preocupaciones de unos personajes llamados. Es una especie de cáustica o irónica imitación de la vida de cualquiera de nosotros, de cualquier miembro de esto, eso que se llama la gente corriente. Eso es lo que nuestro llama el lector común. Hábilmente esa sustancia se torna inseparable de la narración. Como dijo alguna vez John Barth, dice que el proceso es el contenido. Y grande es la energía que anima estos cuentos tan concentrados en su arte. Como la mayoría de los buenos escritores, trabaja con temas y personajes que distan de ser originales. Y como la mayoría de los buenos escritores, consigue traducir esos materiales tan familiares en algo nuevamente extraño y distintamente suyo. Logra parte de esos efectos narrativos por medio de una prosa casi severamente estética. Es como si tuviera una cuenta de palabras en el banco y le costase sacar las palabras de esa cuenta, no sea que el saldo se quede muy corto. Esa economía tan rigurosa le permite desarrollar un impulso instantáneo. No hay más que ver el comienzo de algunos cuentos, cualquier historia de las que se cuentan. Por ejemplo, este que se llama Espera y que empieza así. Y de tercera noche que paso en el hall junto a la unidad de cuidados intensivos. Espero que Raquel despierte del coma. Es una bobada que esté aquí. Lo dicen los médicos, lo dicen nuestros hijos, la familia y los amigos. Ella no dice nada. Cayó poco después de la subida de tensión que le produjo el derrame. Antes había estado un buen rato dando gritos. No quería venir al hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, obtenemos, además de mucha información, una mirada distinta. Un extraño desplazamiento del bagaje de la vida común. Sus historias ocurren justo en ese momento en que las cosas tienen lugar. Todas las historias de este libro, todos los cuentos son excelentes y cada uno de ellos da la impresión de que no hubiera podido ser escrito de otra manera y con menos palabras. Una dicción precisa y económica. Porque finalmente Luis está poco interesado en la narración convencional y en eso que Foster llamaba los personajes redondeados. La entropía moral y espiritual de Luismi se enfrenta con los misterios esenciales de la vida y de la muerte, el sexo, la amistad, la pobreza, la desesperación y la vulnerabilidad del hombre, temas que uno encuentra en muchas historias, pero raras veces expresadas de forma tan económica y tan directa como aquí. Es una prosa admirablemente destilada, de la cual está fuera todo sentimentalismo, pero sin embargo no la emoción. Las decepciones y los temores de hombres y mujeres humanos, esas inexpresadas cosas que están inmediatamente debajo de la superficie de las vidas comunes.
La materia común de la humanidad es el asunto de los cuentos de este libro. Hay sutiles variaciones de la voz del narrador, hay una rara elocuencia, una prosa muy igualada en su crítica y precisión, y una sensación, o eso he sentido yo al verlo, de estar vivos. En un ensayo del crítico inglés Desmond McCarthy podemos encontrar una afirmación que dice: esta área de la vida ayuda a transformar hechos en ideas. Al desmenuzar esta especie de aforismo, llegamos a la conclusión de que un hecho lleva a una idea. Y lo que tenemos, por eso dice McCarthy, es que el método de la literatura puede ser posiblemente inductivo. Un razonamiento que va desde la parte al todo o de lo particular a lo general. Estos cuentos, que son descripciones del mundo, son afirmaciones o negaciones de sucesos, de hechos en un mundo posible. Existe una tradición filosófica que distingue entre verdades necesarias o verdades lógicas o verdades a priori y verdades contingentes o a posteriori o factuales. Digamos que las primeras son verdades que tienen en cuenta la coherencia y las segundas que es una verdad que es una consecuencia. Según el punto de vista de esta coherencia, algo es verdadero o falso según la relación con un sistema dado, porque se han aplicado consistentemente las reglas de dicho sistema. Sin embargo, según el punto de vista de la correspondencia, que yo creo que es el que utiliza Luis en este libro, algo es verdadero o falso si concuerda con la realidad, con el hecho al que se refiere. Este principio deductivo viene a decir que hay muchas aseveraciones y verdades que consideramos así sin más, y al proceder de la inducción que como tales nunca son completas. No estamos seguros de que la siguiente observación que hagamos contradiga esas aseveraciones o verdades y hagan el mundo distinto o inimaginable. Yo luego quisiera hablar con Luismi de la estructura de este libro. Últimamente, los que me habéis oído hablar en algunos sitios, estoy muy obsesionado con la ideología difusa y con las redes neuronales y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que este libro tiene una especie de estructura neuronal de la que queréis, que si queréis lo hablamos y comentamos con ella. Hasta aquí lo que yo tengo que decir. Empezamos el diálogo y empezamos si queréis por ahí. Sí. Yo creo que este libro no es un libro de cuentos que estén separados entre sí, sino que creo que tiene una cierta unión entre todos ellos, más difusa en la parte final, pero sobre todo más evidente en las dos primeras partes. Yo creo que es una estructura, lo que decía, una especie de red neuronal, ¿no? Yo creo que es como funciona el sistema nervioso. Una neurona se relaciona con la siguiente, etcétera, etcétera, y al final lo que obtenemos es una salida, una reacción a esa sensación. Yo creo que el libro se estructura de esa manera. No sé si me explico con suficiente claridad, creo que no. Yo no lo pensé como red neuronal, ¿no? Pero sí, yo en las cosas que hago la estructura es algo que me importa mucho, ¿no? Y sí que lo trabajo mucho. De hecho, un cuento al final de los que estaban pensados salieron. Y en el último momento entró uno, que llamé a Antonio y Antonio, que ya estaba casi el libro metido en completo, y decía, hay un cuento nuevo que creo que encaja bien, y yo es que sí que al final encajaba. Pero antes me he quitado dos además que eran muy largos, y con todo en mi corazón, cuando lo piensas más despacio, piensas que no. En algún momento incluso yo pensé, esto podría ser una novela, yo creo que no. Yo creo que no es una novela, los periodistas dijeron que sí, aunque la novela es cualquier libro que de las mejores cosas que dijo Cela nunca es que como dijo tantas, pero algunas sí, ¿no? Dije, una novela es cualquier libro que debajo del título pone novela, entonces eso es una novela. O sea que es un género que lo admite todo. El otro día he oído pensar desde que la poesía también lo admite todo, y seguramente estamos llegando un poco a esas posibilidades. A mí me gusta que sean cuentos, pero a la vez también me gusta que tengan relaciones entre sí y a la vez que tengan su unidad intrínseca, ¿no? Cada uno de ellos. Y luego sí es verdad que dentro de las tres partes hay una primera parte
que es como de la infancia, de esos secretos, esos juegos de infancia, esas cosas que uno oculta, que a veces con más dolor, a veces con las cosas que uno va encontrando. Una parte intermedia de jóvenes, que es el momento, yo creo que es el momento más terrible de la vida de la persona, ¿no? Te separas por un lado de la seguridad de la familia y no sabes a dónde vas a ir a parar, entonces por eso las relaciones son un poco histéricas y bueno, se refleja ahí. Está todo contado, yo creo, con un cierto tono de humor. El sábado, con un amigo que había hecho una cosa en internet, decía, me han reñido porque me han dicho lo bastante del humor del libro. Y yo le decía a él, que yo lo hablé con Ana, y cuando lo comenté, dice, pero si es que eso del humor lo dices tú. Eso del humor no está tan claro, ¿no? No, bueno, sí. yo pretendo que haya un cierto humor, ¿no? Por un lado, como método de distanciamiento y por otro lado, como método también un poco de cariño hacia los personajes, ¿no? La narración, por ejemplo, en el libro anterior no lo había, y vamos, aquí yo no pretendí que lo hubiera, pero aquí sí en general. Y luego, bueno, estas son dos partes. Y luego yo pensé, digo, no sé si seguir con los personajes, más o menos si iban haciendo, hay personajes que van cabalgando, unos van y vienen, y no, me pareció que tenía que haber un corte, ¿no? Que era con una especie de edad adulta y a los mayores, y que son gente que según se lee, dicen, pues este a lo mejor fue aquel de joven, pero claro, ya la gente es como que hay una transformación muy fuerte, ¿no? Entre las relaciones, por uno familiares y por otro lado económicas, ¿no? Cuando uno ya se tiene que buscar la vida por sí mismo, yo creo que cambia la vida radicalmente, y por eso segundo decidí dejarlo atrás. No, yo lo veo casi como una consecuencia de la última parte. Claro, sí. Esto es lo que ha pasado aquí, entonces esto es el resultado de... Pues dice que es una lógica consecuente, de consecuencia, que esto es lo que pasa y de pronto esto es lo que pasa después. Sí, y yo no sabía muy bien qué pasa, por qué, pero sí sabía que no quería seguir con una especie de relato como lineal, de decir estos personajes, pues ahora, yo que sé, el chico este que te acaba los estudios y que aparece creo que en el último cuento de la segunda parte, pues le puedo sacar ya casado y con niños, no, ya no me interesa, parece, se fue. Entonces ya es gente que va avanzando de mediana edad, allá gente mayor, y que en algún momento hay nombres que se relacionan y podrían tener que ver, o hay elementos que siempre, o sea, que sí que hay relaciones entre unas cosas y otras, entre unos cuentos y otros, pero de otro modo, ¿no? Entonces, sí. Y luego hay un tercer elemento en el libro que no has comentado y que para mí era importante, son esos tres cuentos que van en cursiva. Sí, es que te lo iba a preguntar. ¿Por qué hay tres cuentos? Claro, esos tres cuentos en cursiva. Los tres cuentos en cursiva son un poco, dentro del juego, todo el libro está montado en primera persona, o sea, todos los personajes en primera persona. Y luego salió un poco a posteriori, pero me di cuenta de que hay 10 hombres y 10 mujeres. No por una cosa de cuotas, sino de repente salió así, ¿no? Y me pareció que estaba de esa manera. Y hay tres cuentos que van acabando un poco cada parte del libro y que podría ser un poco, nunca se está seguro de eso, y seguramente que no lo sabes el que lo cuenta, ¿no? Es el escritor. Puede ser la voz del narrador. La voz del narrador, un poco llegando, uno de los elementos en los que yo trabajo es el punto cero de la narración. Cómo contar cada vez menos o cosas que parece que tienen menos importancia, ¿no? Es algo que en lo que los Churchill estaba muy interesado y que me también interesa mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Y entonces estos son relatos un poco de sucesos, los que menos se transformaban, los que menos se han manipulado dentro de que cada vez que se hace un relato se manipula, o sea, que hay que tenerlo claro. Eso es cuando se cuenta en la película basada en hechos reales, pues todo está basado en hechos reales, pero a la vez todo relato es ficción, y de hecho la ficción tiene que ver con la realidad. Bueno, entonces es como una especie de juego mínimo que hay ahí, ¿no? Y a la vez es como una especie de contrapunto que va dejando entre los tres lados. No sé, los tres puntos. Se me olvida que vas a leer un cuento. Nos hemos puesto a leer un cuento y... Leo un cuento. Voy a leer un cuento para ser breve. Estos tres cuentos son muy breves. Un cuento que es de esos cuentos como intermedios que hay en el libro. Se llama Tren. Tren, hoy que he venido el tren, es un régimen muy distinto de
de este otro, que como todo, claro, los relatos, y bueno, hay gente aquí que aparecen los nombres de ellos en los relatos, ¿no? Pero claro, enseguida me dicen, no, es que esto no fue así, pues claro que no fue así, o sea que yo las cosas parto de determinados recuerdos, los recuerdos son muy peligrosos, pero evidentemente no me corto nada en transformarlo según lo necesite para el relato. Esto tiene que tener una unidad interna y una estructura interna determinada, es como tiene que ser. Bueno, tren. Llego con tiempo. Según avanzo hasta mi vagón, veo que hay algunas ventanas con el vidrio resquebrajado en 1000 pedazos, pero parece que están enteras. Tendrán doble capa, como los parabrisas de los coches. Hay mucha gente dentro. Es domingo por la tarde. Miro la reserva y busco mi asiento, junto a la ventana. En el de al lado está una mujer joven, alta, morena, delgada. Lleva un jersey a rayas gruesas, grises y rosa pálido, y un pantalón de pana gris claro. Apenas puedo dejar los bultos en el maletero encima del asiento. Está casi lleno. Poco después de llegar yo, se sienta un hombre joven al otro lado del pasillo. La chica le saluda, con frialdad. No deja de jugar con el teléfono móvil. Hace una llamada y cuenta que están los dos en el tren, que han llegado a tiempo. Salimos puntuales. Supongo que quizás son hermanos y están enfadados por algo. Ojeo el librito sobre Durero que compré en la exposición. Cuenta que es el primer pintor que firma buena parte de su obra. El primero que hace autorretratos, cuando ni siquiera hay espejos fiables. El primero que pinta plantas con detalle, unos lirios que vi esta mañana, una lámina que miro ahora de unas hierbas, acuarelas. En todo lo que dibuja, en lo que pinta, hay orden y precisión. Los detalles son sorprendentes, de una exquisitez y cuidado inverosímiles, por puro afán realista. Y aún así, hay una zona oscura entre tanta claridad. Jesús dice que le molesta una obra tan contenida, que reprime sus apetitos homosexuales hasta ahogarlos. En Nuremberg, donde todavía está su casa en pie, entonces condenaban a muerte a quienes no lo hacían. La mujer no deja de jugar con el teléfono móvil durante el viaje. Veo que maneja el teclado con soltura y supongo que está enviando mensajes de texto. El hombre, grande como un oso, vestido con un jersey negro hecho a mano que le queda pequeño, escucha música en otro aparatito. No se hablan ni se dirigen la mirada durante un buen rato. No me fijo en el resto de viajeros del vagón. Supongo que somos los típicos de domingos por la tarde, que han ido el fin de semana a Madrid a ver a la familia o a desahogar ansias afectivas o de otro tipo. Jubilados, estudiantes universitarios, algunas personas de mediana edad. Carecemos del menor interés, con nuestras caras previsibles y nuestro aspecto vulgar, cansino. Según para en las estaciones correspondientes, el tren se va llenando aún más de viajeros, gente joven que vuelve a sus quehaceres. Algunos ya no encuentran asiento y quedan de pie junto a la puerta del vagón. La chica habla un momento con el chico, y los dos se levantan y van a ese espacio incómodo. Tras un cristal veo que ella habla con gestos muy expresivos, mueve las manos, tiene los ojos muy abiertos y la boca pareciera que da voces, pero no se oye nada. Él está mucho más calmado y responde con gestos tranquilos. Vuelve a Durero y a su cuidado de orfebre con lo que hace. El libro dice que es el primer artista al norte de Italia que se atreve a pintar desnudos del natural. Adán y Eva engrabados y en los cuadros del Prado, tan hermosos los dos, casi castos, inocentes, en una belleza de proporción tan estudiada. También hay un dibujo en el que él se expone, casi como un sátiro, cuando ha dejado de ser joven, con trazos casi expresionistas, con un sexo rotundo. Precursor de Schiele, ¿cómo es que esta perfección emociona cuando
cuando lo más fácil es que dejara frío al espectador. Alzo la vista y la pareja se abraza. A ella se le deslizan lágrimas por el rostro. Están así un tiempo largo, minutos quizá. Se cogen las manos y siguen hablando. Ella ha perdido la tensión en su cara, acaricia el pelo a su hombretón. En la siguiente parada hay un gran trasiego de viajeros. Cuando el tren arranca, pasan los dos a mi lado. Un joven pregunta por el asiento vacío junto al mío. Le digo que está ocupado. Una señora delante de nosotros dice que está libre. La pareja se ha sentado junta al fondo del vagón. Miro un momento atrás para comprobarlo y me disculpo. Falta poco para el final de mi viaje. Cuando me levanto para recoger el equipaje, ellos también lo hacen. Nos quedamos de pie mientras el tren frena despacio. Están muy juntos, como novios. En nuestro vagón también hay una ventana con el vidrio hecho añicos y sorprendentemente entero. Bueno, esto sería uno de esos puntos intermedios sin nada de... Bueno, si quieres hablamos de... Sobre todo por esto de una cita de Ullán, que aparece aquí al principio, de la parte de secretos, que dice asomarse al abismo de lo reconocido. O sea, que supongo que tiene que ver con el tipo de realidad que tú llevas a cabo. Lo que cuentas es lo que está... lo que pasa o lo que supone que pasa con lo que pasa. Claro, es que claro, ese verso de Ullán que es extraordinario, casi todos los libros, ¿no? Es eso de que lo que tienes más cerca tiene un punto, tiene un agujero, ¿no? Un agujero que aterra de alguna manera, y a la vez eso también está en el libro. Hay un punto ahí en el que eso, que estás frente al abismo, que estás en una zona oscura en lo más inmediato, ¿no? Entonces es un poco el punto oscuro del libro, claro, que está ahí, o sea, y eso no tienes que ir a ninguna parte. Es decir, que yo también siempre, en todas las cosas que hago, me gusta trabajar con lo más inmediato, ¿no? Porque no necesito ir más lejos, ¿no? Porque con lo más cercano, entonces es ese que decía José Miguel, ¿no? El abismo de lo reconocido, eso que está ahí y que de repente si lo miras un poquitín te das cuenta de que hay muchísimo más detrás y que casi da miedo mirar, ¿no? Si asomarse a ese abismo, porque sí, son muchas cosas, ¿no? Eso como lo que decía, lo real, ¿no? Eso que da, sí, lo que tiene que ver con eso. Ese sería el lado, sí, el lado oscuro del libro, que está ahí, claro. Sí, sí. Muy bien. Te iba a preguntar sobre por qué son en primera persona. Bueno, esa era una de las condiciones técnicas que no se ponen, ¿no? En mi libro anterior de cuentos yo tardo muchísimo en hacer un libro. Este libro se ha llevado como 10 años más o menos, y el anterior más. Vamos, lleva todavía más tiempo. Y me gustaría hacer otro, pero no estoy muy seguro de si me va a dar tiempo. Hacer otro, vamos, creo que con 3 ya está bien, no hace falta hacer mucho más. Y entonces cuando te planteas un poco de qué va a ir el libro, que a lo mejor ya llevas unos cuantos hechos, ¿no? ¿Sabes esto cómo le pongo un cierto orden? He hecho algún cuento, apareció, hay un cuento sobre deportes, que es un encargo, que fue el primer cuento del libro, y en un tío lo tiene en tercera persona. Y lo decidí que todos iban a ir en primera persona, porque el ir en primera persona le da como una emoción adicional al relato, porque ya no es ese narrador frío que yo jugaba, ¿no? En distintos momentos. En Ramo había varios narradores de ese tipo, o en la novela Rosa se jugaban con puntos de vista y el último capítulo iba en tercera persona, ¿no? Era el estilo libre indirecto, un poco ese de Flaubert, que no me interesa tanto. Pero no, yo quería que hubiera un cuerpo en el que cuenta, ¿no? Que también padeciera, aunque a veces, pues como en el relato este, es un cuento que apenas se expresa, ¿no? Que solo mira, pero siempre que hubiera alguien detrás, ¿no? Y que fuera, ¿no? Como avanzando en ese distinto cuerpo a lo largo del libro en los distintos personajes, ¿no? Que yo creo que son distintos, pero a la vez que siempre hubiera alguien de carne y hueso ahí. Buscando la cita. Bueno,
bueno, en el libro hay, yo creo que son 4 citas básicas, que es la primera de Valéry, que es como para todo el libro, es nada más ajeno a nuestro cuerpo, sus placeres y sufrimientos nos resultan incomprensibles. Claro, porque, bueno, Valéry además que tuvo esa historia, yo me enteré hace poco, ese enamoramiento al final de su vida, completamente estúpido, y que a la vez le hace mucho más cercano, ¿no? Y mucho más como... Algo se le salió por ahí, un libro que tuvo una especie de, al final de su vida, se enamoró de una chica joven, y a pesar de ser Valéry, pues la chica dijo que no, que dónde iba a ir ese viejo a decir con una chica joven, o sea, le pasó también a Goethe, ¿no? Entonces, esas cosas que son un poco ridículas, yo creo que también lo decía Pessoa, ¿no? El amor es siempre ridículo, pero que no enamorarse es todavía más ridículo. Entonces, es esa cosa de que el cuerpo hay un momento en que no controlas lo que ocurre y claro, estás, sí, seguramente en el ridículo hay, no sabes lo que ocurre, ¿no? No sabes, ese que cuento aquí, de nada más ajeno que es incomprensible y a la vez está dentro de ti. Claro, es un poco, no la respuesta, porque un libro nunca responde nada, así, me parece a mí que no, ni tiene por qué hacerlo, pero sí el ampliar la pregunta y el saber cómo plantearla de una manera más amplia. Bueno, aquí hablar esto me estaba contando de la cuestión de Olvido, que estaba hablando del último libro de Olvido, de esa relación que tiene con el cuerpo, y este último libro que tiene también esa relación que tiene con los animales. Es creo que en tu libro hay muchos tipos de relación también con el mundo animal y con el mundo vegetal. Sí, eso es una de las cosas que me ha venido apareciendo a lo largo de la escritura. En el libro, en la novela anterior, en A través, sobre todo se hablaba muchísimo de plantas, porque es una especie de ciclo anual, y entonces se va viendo cómo va cambiando el paisaje de casa, pero también el paisaje de fuera, a lo largo de lo que es el ciclo del año. Empieza a finales de septiembre y acaba el libro a mediados de septiembre del año siguiente. Y luego incluso mi libro de poemas único, y puede que para siempre único, que año cuenta un poco lo mismo, es decir, era un poco más destilado, pero también era básicamente lo vegetal como, bueno, algo que decía Unamuno. A mí Unamuno me interesa mucho, no sé por qué, pero lo leí de jovencillo y bueno, hace poco hice un artículo para el Suplemento del Norte y parece que a la gente le interesaba. Como decía Ángel, que bobadas, ¿cómo te gustó Unamuno? Pues, Unamuno es muy interesante. Y Unamuno decía, el campo es metáfora, ¿no? Y bueno, yo trabajo un poco con eso. Y en Trizas, más que plantas que también aparecen animales, ¿no? Los animales, bueno, de pronto porque por circunstancias vitales empiezan a aparecer lo que son gatos, básicamente, ¿no? Pero también perros y cosas, entonces son otros seres vivos que andan por ahí y que no sabes cómo tratar, cómo viven, y que son, particularmente los gatos son muy misteriosos, ¿no? Es un bicho, bueno, uno de mis primeros cuentos que está hecho en vídeo, una temporada que hice en vídeo, bueno, pues ese cuento está hecho en vídeo, una cosa de vídeo. Y aparecía un gato, bueno, más o menos gato a la manera de los egipcios, que los egipcios tenían a los gatos por Dios, uno de los distintos dioses. Y los animales me parecen, vaya, entonces llegamos a tener un tiempo un gato en casa y es como otro de los elementos que tenemos ahí también inmediatos. Un gato puede ser lo que se ha volvido del mundo. Un gato es un bicho que se puede pasar 18 horas del día sentado y entonces solo empieza a moverse cuando estás acostado y de noche empieza a movillar, entonces no duermes. En fin, pero es otra manera de ser vivo, ¿no? Y que a la vez está por ahí y que a lo mejor está bien mirarlo, ¿no? Entonces sí, aparecen en el libro distintos bichos de una manera o de otra, en el campo van desapareciendo, y sí, tiene algo que ver con lo que hace Olvido, ¿no? Yo creo que de otra manera, bueno, esto es prosa y aquí hay relato, pero sí, esa especie de extrañeza y de mirada a otro modo de vida que está por ahí, ¿no? Sí, tanto plantas como animales. Lo hace Olvido, lo haces tú, lo hace Ildefonso, lo hacen los castellanos, hacen mucho esto de la vida. Bueno, supongo que será un reflejo, es decir, ¿no? Aparecerán los animales y las plantas como un reflejo de la personalidad, digamos, de los
No, pero tienen su misterio propio, ¿no? Además, eso que te decía antes, lo de Unamuno, del campo es metáfora, pues sí que evidentemente siempre hay un poco ese juego, ¿no? Pero no, lo decía porque esa frase tan manida que dice que todos los perros se parecen a sus amos. Sí, pero los perros pueden, pero los gatos no. Los gatos son unos bichos curiosísimos, que va cada uno de una manera y tienen unas personalidades muy distintas. Yo ahora que he ido conociendo a unos cuantos, y los perros sí tienen cosas de la fidelidad, que a mí no me gusta mucho la fidelidad, ¿no?, de los perros. Y aquí el perro del que más se habla es una especie de perro que está basado en una perra que venía por casa en una especie de refugio que tenemos ahí en el monte, y que venía, dábamos de comer, y ya el dueño de la perra decía, esta la tengo ya echada a perder, pues sí, porque cada vez que aparece vosotros se va con vosotros, jamás ladró, jamás dijo nada, jamás pidió nada, no sé. Y hasta, bueno, se cuenta la muerte de ella, la bufina pobre, que ella era muy mayor. Y ahora, por ejemplo, al hijo no le dejamos entrar en casa, porque el señor dueño se nos va a enfadar también, dice, claro, que le tengo para los graneantes, ¿no? Está ahí todo el año con el granado, entonces pues, le damos de comer y cada vez que aparece nos va por allí, pero de otra manera. Pero los gatos van, es otra manera, los gatos están como por encima de ti, es otra cosa buena. Y luego están distintos pájaros o una muestra terrible de golondrinas, ¿no?, que se cuenta en los libros, ¿no?, que hay por ahí, en fin. Es otro modo de vida que está por ahí y que no está mal mirar, ¿no? Esa cosa antropocentrista que tenemos tan de Occidente, ¿no?, y a lo mejor, bueno, Fonso que vive en el campo, yo tengo ahora cierta relación con el campo, lo podemos mirar más, ¿no? Sí, porque lo ubico, ¿no? Que tenés tiempo a mirarlo. A ver, ahora háblanos un poco de esa contención sentimental que tiene ese dos. Es decir, si es un recurso consciente o... Bueno, es que es como... iba a decir, no sé si es un modo o es el modo, desde luego es el modo propio, quiero decir. Yo cuando leo las cosas de los románticos alemanes, ¿no?, que por todos son tan interesantes, ¿no?, esa especie de exuberancia sentimental a mí me molesta, porque no es así, ¿no? Y luego otras cosas que me interesan mucho, ¿no?, pero dices esto, es que comentar así, ¿no?, tan pesado, ¿no? Y luego tiene que ver con un cierto ascetismo que ya tiene que ver con la tierra, ¿no? Es verdad que antes comentabas eso de que las palabras, yo procuro, eso es verdad, que yo miro un texto, lo leo, la segunda vez, si tiene una palabra que me parece que se puede quitar, la quito. La quito porque me parece que el texto funciona mejor sin ella, o sea que... Entonces, hay los mínimos adjetivos posibles, tampoco procuro que sean adjetivos a la manera esa de Umbral o de Vicente, que me gusta mucho cuando los leo, porque a veces son como foripondias, porque quedan allí muy bonitos, pero se quedan un poco en la nada. Entonces, no, los adjetivos si se pueden quitar, mejor también. Un poco que quede lo indispensable, que quede una escritura seca, que es una referencia que decía Unamuno, seca pero no fría. Y yo creo que no es fría, pero dentro hay contención. La contención... Porque la Biblia es que con lo que escribió Tomás Sánchez Santiago sobre tu libro se titulaba La vida tan seca. Sí. Y sí, seguramente es así. Eso ya sospecho que es marca de la casa y que no me lo puedo quitar de encima, ¿no? De los libros que han ido apareciendo desde el primero ahora, pues es así y es un camino que me interesa cada vez más. La verdad es que los libros, hay una cosa de estas, que 160 páginas me lleve tantísimo tiempo, ¿no? Pero porque a veces es más lo que quitas que lo que pones. Aunque no hay que tener cuidado, no sé, pienso en un amigo con un libro de cuentos, Miguel Bermejo, que tiene una novela en Rosada estupenda, hay un libro de cuentos de él que estaba muy bien y él empezaba a podar y lo dejaba en la esquina de Miguel. Deja un poco de carne, que es que no puedes... Y claro, la contención también tiene que estar en el lado de lo que quitas, ¿no? O sea, que no se puede quitar tanto. Y la corrección también es... Otro amigo también que se dedica a esto, Jesús, que lo conocéis, usaba el método paranoico acrítico, yo le decía, que es el comparado con el de Dalí, porque empezaba a podar y al final se quedaba sin nada, pero casi sin saber muy bien por qué, ¿no? Entonces, bueno, yo procuro quitar, hay un lado que tiene que ver, yo creo que no es del todo, con el minimalismo, de dejar solo lo que me parece que es esencial, lo que tiene que estar ahí, pero ni más ni menos, es decir, no quiero dejar solo el hueso, yo creo que haya carne, creo que haya chicha,
pero a la vez la exuberancia esa expresiva no va conmigo, pero vamos, es así. Es así. Muy bien. Pues si tenéis alguna pregunta podéis... Sí, aquí hay unos cuantos amigos que habéis leído el libro, me consta, y que habéis hecho comentarios. A mí me gustaría muchísimo que entrarais en la conversación. María Antonia. Pero es que tú hablabas, luego entraremos en tu libro, porque quería también hacer una pregunta al respecto. Pero esta es de oportunidad. Tú decías que son exuberantes los poetas románticos alemanes. Por decir, traído aquí precisamente, es un libro que te voy a regalar de un amigo común. Pero ¿cuál es el poeta alemán del romanticismo, del Sturm, que te puede parecer a ti tan exuberante? No sé, a lo mejor Schiller, ¿no? Una cosa así, Sí. una cosa, no sé. Incluso el mismo Goethe, por momentos Goethe es más contenido, pero también sí. No sé, no sé, quería saberlo, y estaba yo sacando, pero bueno, ya después ya... No, pero pienso también María en... Antonia sabe que vas a decir esto y me voy a comentar. Pienso también en Shelley, ¿no? No sé. Sí, Sí, no, ya no sale más de inglés, pero un poco de la el misma. romanticismo, pero precisamente por su ausencia de sentimentalismo. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero ha situado a Antonio primero el libro en un nivel que a mí me interesa sobremanera, que es, ha subido a la coherencia y la teoría del conocimiento, que es la correspondencia con la realidad, que está en la base de la moderna metafísica tan relacionada con la filosofía del lenguaje. Y verdaderamente también se puede enfocar el libro, la crítica del libro, desde esas perspectivas que rozan la metafísica como una representación del mundo, ¿no? La coherencia de la lógica y la correspondencia de la teoría del conocimiento, la correspondencia con la realidad. Me ha parecido que la literatura no puede estar ahí. Me parecería poco elegante que tuviera que corresponderse con la realidad. Me parece muy sugerente la coherencia, la aportación de la lógica en la filosofía actual, de los resultados a los que llega. Me parecen tan interesantes que al final es llegar a la verdad empleando bien el lenguaje, hablando bien, se puede llegar a resultados asombrosos, pero puede haber algo de una metafísica, de una representación del mundo dentro de este libro, o pueden entrar en diálogo o incluso en conflicto, coherencia, y la teoría del conocimiento. Es que es tan interesante, y luego el lenguaje como acto de fe, es tan interesante el nivel en el que lo has puesto. ¿Pudieras ilustrarnos Sí, un poco al no, respecto? que daría... No, esto no se lo dejo a los No te críticos, apetece, ¿no? porque esto Claro. se ve No. a visto como crítico. Claro. No, yo lo que venía a decir era que la verdad, digamos, de estos cuentos no tiene que ver con un sistema de coherencia, sino que es el resultado del cuento. El cuento lleva al lector a un conocimiento posible de la verdad, que no parte de un sistema dado, que es lo que antes hablabas, que aquí no hay un sistema lineal. Entonces, por lo tanto, la unión de los cuentos o el cuento individualmente lo que hace es que provoca, por eso decía yo de las redes neuronales, provoca una correspondencia y provoca una respuesta en el lector. Y que el lector, es decir, la verdad no es una verdad intrínseca del cuento, sino que la verdad sería la verdad que el lector obtiene de la lectura de ese cuento. Eso es pura coherencia, no es una coherencia relacionada con un sistema, sino una coherencia interna dentro de sí. Sí, finalmente podemos llegar a decir que el sistema de Luis Mies es coherente, coherente desde el principio, que además en toda su obra, que no es un sistema reconocible, es un lenguaje reconocible, Sí. y es un estilo propio. Claro. Es que Desde el punto de vista creo que se ha leído precisamente esa relación entre tu interpretación de Durero y lo que veías, pero lo que tenías que interpretar por ti mismo. Esto es la coherencia, no
con un sistema, no he visto la falta de elegancia de la teoría del conocimiento, que es la correspondencia con la realidad, he visto una coherencia no con un sistema, sino una coherencia interna que lleva a resultados asombrosos. Bueno, es un poco, cuando compones, es un cuento es una composición, o cualquier texto literario es un poema. Entonces tú partes de lo que partes, da un poco igual, pero la composición tiene que tener un elemento, unos elementos que vas relacionando y que generan una unidad por sí misma. Entonces es un poco, en ese cuento así tan pequeño, pues por un lado está, desde el cristal del tren que está desquebrajado pero entero, a la historia esta que no termina de saberse bien de la pareja que aparece por allí, a los viajeros que vamos y venimos sin enterarnos de nada, y luego a ese duelo, ¿no? Como va pintando y como a partir, que es un poco lo que hace, lo que me parecía, ¿no? Se supone que pinta lo que ve, pero construye algo que vale por sí mismo, más allá de la representación que sea. Es decir, entonces esa coherencia interna. Entonces un poco la idea, creo que es un poco la idea general de todo el libro, ¿no? Y en general creo que de las cosas que hago. Entonces por un lado son cosas muy inmediatas, pero por otro lado van como a otro terreno, ¿no? Pues me gusta muchísimo. Muchas gracias. Pues nada, aquí ven el libro. No sé si queréis comentar ¿Tenéis una cosa más. un comentario? ¿Queréis decir algo? ¿No queréis preguntar nada? Sí, a mí se me ocurría un poco con la imagen final que proponía el cuento que acabas de leer, la del cristal, y pensando en el título, que es una pregunta un poco tópica, pero bueno, vamos a hacerla. El título del volumen de cuentos te ha surgido encontrando un cierto elemento cohesionador a través de las trizas, en cada cuento apareció, o fue programático, quiero decir, o un hallazgo. Sí, procuro. El título apareció ya cuando estaba el libro muy avanzado. O sea, durante un tiempo largo, como título de trabajo era Trenza. Luego fue Trenzas, que también tenía que ver. En algún momento fue Tres, que una aventura con Miguel Casado, en el periódico Estrella, para ver si llegamos a ver esa posibilidad de título. Y ya muy al final apareció esto de Trizas. A mí me gusta en la medida de lo posible que los títulos sean de una sola palabra, entonces los 23 relatos son de una sola palabra. Y los anteriores pues son ramo menos a través, que es una expresión adverbial, pero casi, ramo, rosa, año, en fin, vísperas que lo publicó también Antonio. Pero bueno, me costó mucho, dar porque no terminaba de ver y ni siquiera estoy del todo seguro de que el título sea más adecuado. Es el que mejor encontré para el conjunto del libro. Tenía un lado, perdona, tenía un lado que yo a veces, los amigos, los libros míos tienen un lado a veces un poco tremendista, ¿no? Y recuerdo que a Gustavo, a Luis Javier, que decían, bueno, ven Trizas y dices, a ver qué nos cuenta esto, ¿no? Porque va a ser una cosa un poco tremenda. Y como a lo mejor lo era Rosa o no sé. Y cuando le dices, bueno, pues no era tan terrible, ¿no? Y no era, en fin, yo en las Trizas es en el sentido de que son cosas muy pequeñas, como restos de algo que ha estado ahí y casi despreciables, un poco como la foto esta que sale, que son unos pétalos de... ¿La foto es tuya? Sí, la foto es mía, yo hago también fotos. Y... Es un hombre del Renacimiento. Son fotos de cerezo recién caídas con hojas que quedan del otoño, fotos de primavera, que es un poco restos. De hecho, había alguna foto más luminosa, más donde estaban los pétalos de cerezo, que era más clara, y de hecho anda por ahí en algún blog de Luis Ojero. Pero yo no quería que fuera tan clara, yo quería que hubiera más, un poco de todo, ¿no? Pero a la vez tampoco quería que fuera oscura, entonces, bueno, un poco de eso. Entonces, yo no sé si las trizas, a veces, he hecho trizas, ese cristal, por ejemplo, que aparece ahí, claro, el hecho trizas es como que ya se ha roto, no, trizas que andan por ahí, y a la vez, de algún modo, a mí me gustaría, ¿no? que dentro de ese vértigo del que hemos hablado, a la vez hubiera algo de luz, no sé. Me refería también un poco, bueno, a la genealogía de la apuesta del título y tal, pero por otra parte así,
luego has encontrado, o en el proyecto de escritura, si has encontrado que todos los cuentos tenían de alguna manera contenía una alegoría, una metáfora o algún vínculo con las trizas, con el hacer trizas, porque claro, trizas es raro que se encuentren como palabras autónomas, suelen encontrarse como hacerse trizas. Bueno, ese era uno de lo que más me gustaba. Pero luego entonces los cuentos... trizas no se usa sola, entonces me gustaba que apareciera sola, ¿no? Que es la expresión hacerse trizas, no, trizas solo existe, ¿no? Claro. Entonces, en los cuentos siempre se puede encontrar algo que yo se va a hacer trizas, o está hecho trizas, claro. Eso es lo que cuento. Hombre, en la narración siempre hay un punto peligroso, ¿no? Sobre el recuerdo, y ese recuerdo pueden ser esas trizas, esos recuerdos muy peligrosos en el sentido de que no tienen por qué corresponderse con lo que ocurrió. Los recuerdos es una manera de ficción como otra cualquiera, ¿no? Y luego cuando los construyes muchísimo más, pero a la vez es como recoger esas trizas, ¿no? Y yo creo que sí, en la genealogía del libro, eso que comentas, yo creo que sí que está, por eso me pareció que al final era lo que mejor iba de estos que os he ido contando, unos cuantos que manejé mientras lo iba haciendo, y me parecía que era el más adecuado. Yo es que lo leí en clave, el libro, quiero decir, a mí el título sí me pareció muy relevante. La primera parte es la parte del niño, que es un trazo fuerte, es el mismo personaje, le va siguiendo. Y la segunda parte, en la juventud, sigue habiendo una voz coral ya, pero es una voz coherente. La tercera parte se hace trizas, es decir, ya son personajes sueltos. Y es una vida como un cristal que se sujeta, por eso es muy bonito lo que has leído. Es un cristal que aún se sujeta, pero ya no es un cristal ni siquiera transparente, ni siquiera coherente, son fragmentos que se entrelazan y se mantienen uno a otro, pero en ese equilibrio así. Por eso el título a mí me pareció que sí, pero bueno, quizás fue mi lectura. Pero cuando escribes y cuando compones, hay una parte que sabes y otra parte que no sabes. Y bueno, seguramente ahí está la emoción y seguramente es como debe ser. Y cuando al pasar de la segunda parte a la tercera yo decido que voy a romper... ¿Cómo se llama la tercera? Trampas. Cuando yo decido que tesoro, no, primero es secretos, baile y trampas. Secretos, que es lo de los niños, el baile, que es el lío de los jóvenes entre sí, y las trampas, que son ya las que nos hacemos los adultos, seguramente, para seguir día a día. Y yo cuando decidí que no seguía esa parte, que podía decir, bueno, hago una novela, ya más o menos con los personajes, pero que ya no quería, yo no sabía muy bien por qué, y bueno, un crítico en una de las reseñas contaba que lo que más le interesaba del libro era precisamente esa parte, esa ruptura, ¿no? Que a lo mejor es lo que tú cuentas, pero a mí no se me ha ocurrido nunca, que es de repente cuando el mundo se hace trizas, ¿no? Yo creo que sí, a veces está en eso dentro del pescar. Pues sí, seguramente, o sea, que está muy bien que estas sesiones porque aprende uno cosas que nunca se le hubieran ocurrido, sí. Bueno, en una que te iba a hacer antes, pero se me ha olvidado. Yo recomiendo a los señores que dirigen esto que inviten a Luis Mí a hacer una exposición aquí de sus fotografías, que seguramente es de la pena. Lo digo en relación con el comentario que hacía de tu libro, que había libros que eran mucho más duros y que este parece que no lo está. Me estoy haciendo viejo. Te iba a preguntar otra vez. No lo sé. Yo creo que cada libro tiene su lógica y tiene su modo interno, ¿no? Entonces, este a lo mejor, y a lo mejor algún amigo lo piensa, pues ha rebajado planteamientos, ¿no? De cierta dureza que había y cierta pelea por una determinada manera de hacer, ¿no? De trabajar sobre el presente, de personajes sin nombre, yo qué sé, ¿no? Que está ahí. No, la dureza está, no es tan evidente, digamos, no está tan presente como en otros libros. Bueno, este ha salido así, pero no aseguro nada del siguiente. O sea, que no lo sé. También puede haber una cierta, eso que se llama madurez. La madurez es peligrosísima porque es el principio de la pochez. Después de la cierta madurez, luego ya te vienes abajo. No lo sé por dónde saldrá la cosa. Esto ha salido así, y a mí no me parece mal, pero bueno, por eso me parece que está bien publicado.
pero no estoy seguro de que el libro siguiente vaya a ser blando, en fin, no sé qué me dirás blando, ¿no? Porque, pero vamos, sí que sea blando. Claro, no, lo que pasa es que si lo comparas diciendo con Rosa, ¿no? Rosa es un libro que, a pesar de que también yo creo que tiene un punto de humor, seguramente es el punto de escritura mío más radical. Es posible, no estoy tampoco tan seguro, ¿no? Pero seguramente sí lo sea. Tampoco te puedes mantener siempre ahí, ¿no? Porque si no haría siempre el mismo libro. O sea que comentábamos antes del libro de Oviedo último, como bueno, pues no es el libro, no es otro libro más, pero de repente se abre a otro mundo, no sé, a otros campos. Creo que también le ocurre un poco a esto, ¿no? Sí. Yo tampoco hago tantos libros, entonces vas abriendo un poco otros elementos, pero vamos, que así como esto ha salido como más amable, dentro de que a la vez está ese lado también oscuro. Y bueno, no sé, por ejemplo, de la gente que ha ido comentando cosas, está aquí Javier Codesar, que en lo que me escribió sobre el libro me hablaba del dolor que hay en el libro, ¿no? Y seguramente es verdad que está ahí, puede estar contenido, pero está ahí. Y es un elemento claro, no sé, a lo mejor tú puedes comentar. Ya que me nombras, entro. Es que según estáis hablando, yo estaba pensando que claro, pero esto no estoy preparado para hablar de esto ahora porque no tengo los libros, todos estos libros ahora mismo en la cabeza, pero mi sensación de lector es que realmente en relación al malestar, y no diría la dureza, porque una cosa es la dureza de la escritura y otra cosa es el malestar que comporta, ¿no? Y yo creo que los procesos de escritura, como todo proceso de creación, hace algo en relación a muchas cosas, pero también en relación al malestar, ¿no? Y me parece que lo que sí ocurre es que si se produce algo, un efecto en relación a eso, de un libro a otro, lo que está ocurriendo es que el malestar se está transformando en otra cosa. Entonces no creo que sean menos duros los libros actuales, y hablaría del libro de poemas, por ejemplo, y hablaría de lo que sobre todo yo entiendo que se anuncia en este libro, ¿no? Te comentaba que hay un momento en el que describes hablando de los animales, ¿no? Hablas de las hormigas, ¿no? Sí, pero es así. Bueno, el autor tiene siempre como unas claves que él cree que maneja, y desde fuera seguramente tengas mucha más razón que yo, ¿no? En lo que se aprecia. Sí, sí. El asunto es que, no sé, un editor también ahí me comentaba, y yo lo veo en gente cercana, que uno tiene un número limitado de cosas que contar y que a veces las cuenta una y otra vez. Es así, yo creo que está claro. Entonces puedes contar las más cosas, puedes contar más, puedes hacer obras. Yo admiro a los escritores que han hecho un libro, un par de ellos, y ya dices, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pues hablábamos de Rulfo. Rulfo dijo, yo escribí esos libros porque eran los que me faltaban en la biblioteca, o algo así. Recuerdo también una cita de Carlos Ortega, de que habían muchos libros. Solo le faltaban esos dos. Hizo esos dos y no hizo más, y está bien, ¿no? La gente que fue de Rulfo. Bueno, yo espero hacer más. Tampoco sé si muchos más, pero lo que sí no me gustaría es aunque a lo mejor tampoco está mal, ¿no? Hacer variaciones sobre el tema, repetirme, ¿no? Que sea... Sí parece claro, y lo veo desde fuera, ¿no? Que con Angélica Tanara, cuando vio el libro, decía, es que es una escritura que se ve, si no lo firmaras, se veía, o alguien que conozca lo que has escrito, inmediatamente dice, este eres tú, ¿no? Pues seguramente sí, a la vez me da un poco de miedo, ¿no? Es que a lo mejor estoy siempre haciendo las mismas cosas. Ojalá no, pero... da un poco de miedo eso. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, pasamos a pues gracias a Luis y por venir, gracias a todos. Oye, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos al vino y a la... Encantado de estar con vosotros, y gracias a todos por... No sé, creo que no lo hemos dicho al principio, no lo he dicho yo. Estoy encantado de ver aquí a Vamos a casa. algunos que hace que no veo muchísimo tiempo, en fin.